Estamos aquí para dar la bienvenida a Enrique Sacerio Garí con su poemario Para llegar a La Habana y otros poemas. Yo soy Pepo Paz, soy el superviviente de una terna que empezó su aventura hace ya muchos años y casualmente pues quería contar una anécdota, yo me va a permitir contarla, ¿no? Para llegar a La Habana nosotros empezamos hace 15 años con otro libro habanero, que eran los cuentos completos de José de Zamalima. Todavía guardamos algún ejemplar, es La Habana Caleidoscópica. Fue el primer título de nuestra colección, fue el primer título de La Andadura de Barleby y fue el primer título de la colección de narrativa que también existe, ¿no? La anécdota es que 15 años después contamos por primera vez con la persona que nos ayudó a poner en funcionamiento un sueño alocado que era el de montar una editorial. Hace justamente, fue en junio del año 98, o sea, hace justamente 15 años, pues los tres socios fundadores de la editorial, por mediación de uno de ellos, Carlos Cabrera, pues llegamos al despacho del editor de Verbum, Pío Serrano, que tuvo a bien acogernos y sentarnos allí delante. Yo hoy en día dudo que lo hicieran, ¿no? Pero bueno, él sí nos acogió y nosotros le planteamos lo que queríamos hacer, le contamos que no sabíamos, básicamente no sabíamos nada, no sabíamos qué era una galerada, no sabíamos cuál era el proceso de producción física de los libros, ni siquiera sabíamos con qué íbamos a empezar. Y él nos sugirió precisamente este libro, nos dio el contacto de la hermana de Zamalima en Miami y bueno, por eso decía que Para llegar a La Habana es la pieza que cierra el círculo de La Habana Caleidoscópica que pusimos en marcha hace ya 15 años y es un poco también el pistoletazo de salida de una serie de actividades que desde la editorial vamos a realizar, sobre todo pues, a partir del verano. Ahora estamos ya inmersos todos, los libreros y los editores, en la Feria del Libro y, por cierto, Enrique va a estar firmando este domingo por la mañana de 12 a 2 y la 332. Estamos condenados al sol, indefinidamente, ¿no? Pero bueno, hemos tenido suerte porque esta tarde he estado mirando y, por ejemplo, nuestro amigo Chus Visor está en la última casita del sol. Yo creo que es el primer paso de su condena. Hay algo de justicia. Bueno, de todas formas, este año parece que lo del sol bueno, igual es un beneficio. O sea, y nada más, simplemente quería contar esta anécdota antes de dar la palabra. Hoy nos acompañan, como decía, Pío Serrano, que es el editor de la editorial Verbum, Manuel Rico, que es el director de nuestra colección de poesía, es crítico literario en el diario El País, poeta, novelista y, bueno, o escritor. Ayer me hicieron esa indicación, novelista no, escritor, bueno, pues escritor. Y Enrique, que está recién llegado de Estados Unidos. Le dejo la palabra a Manuel Rico. Muy buenas tardes. Bien, ya que va el asunto de anécdotas, bueno, en primer lugar, pues agradecer a la librería En Clave de Libros que acoja esta presentación. Yo creo que es un marco muy adecuado para el libro del que se van a leer poemas y que estamos presentando. Y quería, digamos, resaltar otra anécdota, o contar otra anécdota. Es decir, yo conocí a Enrique Sacerio Garí pues a través de Clara Caballero. Está por aquí una buena amiga que un día me dijo que, bueno, pues que Enrique Sacerio iba a venir a Madrid y quería hablar conmigo. Entonces quedamos, almorzamos, me invitó a almorzar, un almuerzo magnífico, por cierto, con un buen menú. Y bueno, descubrí en aquel momento que no solo éramos compañeros de obsesión por la poesía, por la buena poesía, sino que él había publicado anteriormente un libro en Endymion. Endymion
es una editorial, sigue siendo una editorial de poesía, en la cual se estrenaron muchos de los poetas de mi generación y bueno, pues ese fue un aliciente para reforzar o abrir una vía de amistad y plantearme la posibilidad de colaborar con Enrique a través de la publicación de un libro. Él no lo dijo al principio que tenía un libro para publicar, pero lo fui sabiendo poco a poco a medida que conversamos. Y la anécdota es que aquel mismo día visitamos los dos para ver si había restos de su anterior libro a los sótanos de la editorial Endymion. Está en la calle Cruz Verde, cerca de Noviciado, y bueno, pues ahí yo guardaba como él una parte esencial de mi memoria como escritor, sobre todo como poeta naciente en los años 80, y entonces estuvimos con el actual, bueno, las personas que llevan ahora la editorial, y vimos aquel sótano, las naves, donde Jesús Moya, el entrañable Jesús Moya, llevaba todos los gatos que se encontraba por la calle. Yo recuerdo que bajábamos al sótano y allí había gatos por todos los sitios. Por tanto, hay una suma de anécdotas que, añadidas a lo que ha contado Pepo en relación con los orígenes de la editorial, por cierto, yo creo que la primera crítica en el país que salió de la editorial fue mía al libro de José Coce, y bueno, pues estas son las anécdotas. Y ahora yo voy a hablar brevemente del libro como director de la colección, porque yo creo que a Pío le corresponde el hablar con mayor entidad y profundidad del mismo. Para llegar a La Habana es una especie de recorrido por toda una serie de obsesiones que estaban ya en el anterior libro de Enrique. El anterior libro, que estoy todo el rato intentando recordar el título, pero se me había olvidado, y... Poemas interreales, que era un libro fundamentalmente experimental, aunque tenía un sustrato muy vinculado a la realidad política que se vivía en aquellos tiempos. Era un libro que tenía una carga de experimentación que en este libro, si no ha desaparecido, sí se ha atenuado mucho. Se ha reforzado mucho más la poesía más directa, la poesía más conversacional, y el libro es un recorrido por las obsesiones que se apuntaban en el anterior, y yo creo que por las obsesiones de lo que es la poesía de Enrique. Eso lo plantea de una manera casi resumida y sintética en el poema que actúa de prólogo, que lleva el título del libro, Para llegar a La Habana, que ahí, digamos, se inicia una especie de diálogo que se desarrolla en distintos grados y en distintos momentos, incluso a lo largo del libro, en el resto de los poemas, con el Lezama Lima de Para llegar a Montego Bay y con el Julio Cortázar de Para llegar a Lezama. Es decir, que él en general dialoga con otros poetas, como luego veremos, pero que, digamos, el título de Para llegar a La Habana y el sustrato que conlleva ese primer poema, el poema que inicia el libro, está respira de esas experiencias de lectura. El libro se divide en tres partes, es decir, el largo poema Para llegar a La Habana actúa de pórtico. La primera parte son las cronografías, que son de algún modo gráficos de tiempo, instantáneas, sobre las cuales él construye poemas, y en el fondo es una reflexión existencial en la cual pesa fundamentalmente la intimidad. Ahí están los aspectos más profundamente personales: el amor, la vida, la muerte, los espacios de felicidad, las incertidumbres, determinadas músicas, desde el jazz al bolero, la soledad y la Habana de las pequeñas cosas, que aparece en un hermosísimo poema que se llama Soledad en La Habana, que si luego puede leerlo yo se lo pediría, igual lo tenía ya en cartera, pero bueno. La segunda parte del libro se titula Reversos, y ahí, como su propio título indica, hay un doble juego. Uno, por un lado, iluminar las zonas ocultas de la realidad, es una de las funciones que evidentemente tiene la buena poesía,
pero también, como sugiere el prologuista Norberto Codina, que ha hecho un magnífico prólogo, todo hay que decirlo, cabe la metaliteratura, cabe ese diálogo al que hacía yo referencia antes, con Lezama y con Cortázar, pero cabe el diálogo con Lorca, con Rubén, con Yeats, con Rafael Alberti, cabe el juego verbal, cabe la metaliteratura, vuelve al libro anterior, a la experimentación a la que hacía referencia antes, aunque de manera mucho más atenuada. Y a mí me han llamado la atención dos poemas por dos razones. El primero se titula Chozas de la Sierra, porque era el nombre que tenía Soto del Real antes de que el arzobispo Morcillo, avergonzado de haber nacido en un pueblo que se llamaba con ese nombre, pues decidió pedir que le cambiaran por Soto del Real, antes se llamaba Chozas de la Sierra. Entonces, me ha gustado especialmente porque es una referencia muy directa a España y porque de alguna manera en mi geografía de obsesiones, pues Chozas de la Sierra o Soto del Real figura como uno de los pueblos en los cuales hubo en la posguerra un campo de trabajo, un destacamento penal, en el cual los presos políticos estuvieron construyendo parte del ferrocarril Madrid-Burgos. Y me ha llamado también la atención, o me ha gustado especialmente, el poema Primavera en Jerez, que bueno, pues yo creo que ese poema lo escribiste cuando estuviste en Madrid, hablamos, y luego me dijiste, no, pues estoy escribiendo un poema y tal, ese era el poema, ¿no? Bueno, pues también tiene un cierto vínculo emocional conmigo, porque tiene relación con la amistad que se inicia a partir de su venida a Madrid. Y en el fondo, tanto Chozas de la Sierra como Primavera en Jerez son reversos, pero son reversos de los lugares del otro lado del Atlántico, aunque no se correspondan de manera fiel. La poesía siempre es un espejo deforme. Y luego la tercera parte, ya con esto termino, se titula Otros motivos, y el poema, se hace con la historia. El poema nace y evoluciona dentro de la historia, dentro de las contradicciones sociales, y además la colección de poemas que forma parte de ese capítulo, de ese apartado del libro, ha nacido y han crecido al calor de la caída del atentado contra las Torres Gemelas, que se produjo en 2001, al calor de los efectos brutales de la guerra de Irak, al calor de las grandes contradicciones que ha vivido el mundo en toda esta etapa, en la primera década del siglo XXI. Y yo diría que casi esa tercera parte del libro nació con el siglo. Me ha gustado muchísimo el poema Monodia Polifónica, y como es evidente, a lo largo de los poemas, en algunos con más énfasis, en otros con menos, aparece Cuba, aparece su amor por la tierra originaria, aparece la ciudad en la que nació, aparecen las relaciones de amor-odio con Estados Unidos. No sé si son de amor-odio, pero bueno, hay una relación que es, por un lado, criticar a Estados Unidos por la vertiente imperialista que tiene su política, y al mismo tiempo valorar en Estados Unidos lo que tiene de aportación a la cultura universal. Esa sería más o menos la relación de amor-odio. Yo creo que eso es el libro, esa es la lectura al menos que yo hago del libro. Yo les invito a ustedes a comprarlo y a leerlo, y nada más, ya dejaría a Pío que continúe en la descripción de lo que van a leer los lectores y van a escuchar posteriormente. Gracias. Bien, Manuel, gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí, a la casa, a la editorial, a la librería, a Pepo por invitarnos, a Enrique por invitarnos a leer y compartir con ustedes un poco las apreciaciones en torno a mi lectura del libro. En cuanto a la cartografía misma del libro, poco espacio me queda. Realmente Manuel ha sido exhaustivo en el recorrido, en
trazar los perímetros y las líneas que envuelven por donde se desarrolla la escritura del libro. La mía será una lectura transversal que lo que va a tratar de buscar son algunas de las reflexiones que creo haber descubierto en Enrique por una parte, y algo en torno a las circunstancias que yo creo que promueven, empujan y hacen posible la escritura particular de los poemas que constituyen este hermoso libro. Enrique Sacerio Gari no es un cubano típico. Para los que conocen su trayectoria, su periplo vital, esto pudiera parecer... ¿qué es esto? Esto pudiera parecer una ironía, trampa de la tecnología. Esto pudiera parecer una ironía, pero no lo es. En realidad, lo que he querido decir es que no existe ya un cubano típico. Porque hoy la identidad cubana está fragmentada en una pluralidad de identidades, producto, sin duda, de las últimas décadas de nuestra historia, la insular y la integrada en ese universal archipiélago por donde se ha diseminado la presencia cubana. Y donde quiera que haya un cubano, allí hay un fragmento de historia común. Enrique habita en una de las disímiles islas de ese archipiélago. Es un cubano hijo de la emigración, integrado en la Academia Norteamericana, notable ensayista, filólogo, poeta y activista social que cultiva una conciencia crítica con respecto a las zonas más polémicas de la sociedad norteamericana. Enrique también ha rechazado las visiones maniqueas que se asoman a la realidad de Cuba y ha querido conocer personalmente esa realidad. Ha viajado en varias ocasiones a la isla y allí ha publicado algunos de sus libros y leído sus versos. El resultado de su reencuentro con el paisaje humano de la isla, de la recuperación de una memoria adánica sembrada en Cuba y su convivencia con las disímiles realidades de la Cuba de afuera, le ha permitido ponerse del lado de lo que en algún sitio ha designado como los que están del lado de la reconciliación. Este es el hombre. Vayamos a su libro para llegar a La Habana. Se trata de una hermosa y cuidada edición, un prólogo eficaz, como decía Manuel, un largo poema inicial que, a la manera de las buenas oberturas, recoge los temas principales de la obra, y luego el lento desgranar de los versos que lo integran. Enrique nos entrega un texto poético que es a la vez entrañable y desgarrador. Entrañables son sus poemas líricos, cuyo sujeto es una desconsolada memoria, alimentada de una nostalgia que une en un desesperado abrazo al amor, la familia, el paisaje, la historia, una ciudad, dos ciudades, todo ello envuelto en el silabeo de un habla, una manera peculiar, única, de paladear los nombres de los frutos y las aves, el alimento. Esa manera de andar por casa y caminar por los nombres de calles y avenidas, por el malecón, y penetrar en los nombres sagrados de la historia, remeros todos ellos de las voces de la infancia. Un habla que segrega una escritura generadora de secretas pulsiones que parecieran estar dotadas de una voluntad de apropiamiento, de recuperación de un paraíso perdido que se desea preservar. Es en Enrique, en sus poemas líricos, la escritura de un yo íntimo y conmovido, que, con Eliseo Diego,
bien hubiera podido escribir: voy a nombrar las cosas. Y cito a Eliseo: y nombraré las cosas tan despacio que cuando pierda el paraíso de mi calle y mis olvidos me las vuelvan sueño, pueda llamarlas de pronto con el alma. Porque la gran protagonista de este libro es la palabra, epifanía que devuelve la vida a todo lo que toca. Desgarradora, sin embargo, es la que podríamos llamar la poesía social o cívica, que ocupa una buena parte de este libro y que se expresa con desencanto y rabia, melancolía y frustración. Poesía que brota de su condición de exiliado, transterrado, emigrado o sujeto diaspórico. Y es que todo exilio es un salto hacia un futuro frío, inconsolable en los más secretos pliegues de las entrañas. Se parte de un espacio cierto, cálido, preservado en la memoria por un perverso ángel guardián. Se parte de un hogar y de un paisaje, de un habla que hiere a veces y a veces desata secretas asociaciones. Y se llega a una zona demasiado ilimitada, la plenitud de un vacío que lentamente habrá de poblarse. Se llega para invadir el futuro y resignarse al pasado inalterable. Bipolar, el sujeto exiliado comienza a sospechar que siempre habrá que derribar un muro. Lentamente descubre Enrique que escribir lo instala en un paisaje habitado por las hilachas del recuerdo, como si lo habitara otro, inconsolable. Y a pesar de ello, el horizonte se le revela como un espacio de libertad, pero también descubre que esa libertad es condicional, sometida a su doble condición de exiliado, la del que huye y la del que llega, pero que siempre permanecerá fuera. Quizás, en este sentido, llegue el exiliado a padecer el privilegio ontológico de reconocerse como expulsado de todo paraíso. Desde su balsa, todo exiliado es un fragmento de isla y está condenado a habitar en un archipiélago mutable. Descubre también la desazón y la extrañeza, el vértigo de la multiplicidad, el encordio de las alternativas, la soledad de la diferencia. Pero escribe. Es imprescindible para que no se borre su mapa, para proteger los deshilachados restos de su paraíso perdido. Para llegar a La Habana, Enrique no ha cesado de acosar fantasmas y murmullos en una escritura que es resistencia a todos los exilios. Don Gustavo Pérez Firmat podría sentir que se ha ido convirtiendo en un sujeto bicultural, que habita un hiato que divide y que a la vez une la cultura de procedencia y la de llegada, pero que a su vez se resiste a aceptar la mitología del exilio como una consagración. Se vive, pues, en el exilio, sabiendo que el hogar, la nostalgia memoriosa, es algo que se lleva a cuestas, puesto que allí, en el territorio de llegada, no hay un refugio permanente y definitivo. El esquizoide fantasma de la virtualidad de las fronteras. Pero como todo exilio es paradójico y se rige por un principio de incertidumbre, Enrique también puede decirnos que no solo ha viajado con su ser contradictorio, sino que la propia condición del exiliado es en sí misma contradictoria. Ha aprendido que los largos viajes irremediablemente conducen siempre al lugar común, al impasible espejo que implacable lo aguarda. Reducto último de un inapelable insilio. Y que la mano que busca lo imposible termina por palpar
únicamente lo tristemente posible. Descubre, Enrique, que todos los puertos son uno y que no habrá mayor sorpresa que la que le conceden sus espejismos y sus revelaciones, la imposibilidad de los sueños y la salvación por la memoria. Ahora, queridos lectores, les toca a ustedes acompañar a Enrique en su viaje a La Habana y viajar ustedes mismos en ese libro a La Habana, para el que les deseo un buen viaje con el libro de la mano. Gracias. Voy a dedicar a leer principalmente, porque las palabras de Pío me han conmovido mucho y, en fin, quiero contar la anécdota de cómo nació el título de este libro. Yo he estado publicando un título, Poemas Interreales, y ha habido 3 ediciones bajo el mismo título. Es decir, ha sido un libro que ha crecido, así, por así decirlo, como Leaves of Grass, que incluye diferentes libros dentro de un mismo título, o cántico, pudiera ser otro ejemplo, ¿no? Y llegó un momento, después de la segunda edición, que me cansé de este título de Poemas Interreales, entonces quise hacer un exorcismo de título. Pero los editores cubanos, de letras cubanas, insistieron que tenía que publicarse bajo Poemas Interreales, es decir, querían ese título. Y entonces dije, bueno, pues muy bien, pues esperemos. El próximo libro no pude hacer el exorcismo completo, porque de alguna forma me identificaban con lo interreal. Entonces le puse el título Otros motivos interreales. Y ese fue el libro que propuse, y el libro que en el momento del contrato me dijeron, pero es que ese adjetivo interreal no nos gusta. Pues pensaban cierta resistencia mía, y en realidad fue la felicidad para mí, soltar ya el adjetivo. Y entonces les propuse... Pero observa, perdón, observa que a mí se me ha olvidado, o sea que cuando estaba interviniendo he intentado recordar el título, y de pronto se me ha hecho como un... No, yo precisamente, bueno, pues quizás he ayudado a reprimirlo colectivamente. Y entonces, todo esto de Sama y de Cortázar, y de esto de Para llegar a La Habana, lo he tenido muy presente. Y digo, bueno, les propongo otro título, Para llegar a La Habana. ¡Ah! Maravilloso ese título. Y entonces dice, bueno, pondremos Para llegar a La Habana y le pondremos Para llegar a La Habana y otros poemas. Feliz regresaba yo a Filadelfia en el avión, y entonces se me ocurrió algo perturbador, pero también que me entusiasmaba, y es que el poema Para llegar a La Habana no lo había escrito. Entonces, un contrato de Para llegar a La Habana y otro poema, y no existía el poema Para llegar a La Habana. Estuve semanas escribiendo, gozando, verdaderamente. Pues hay muchas maneras de escribir, y esto fue otra manera de insertarme en un poema que llevaba dentro de mí, y entonces pues lo saqué y cumplí con el contrato. Entonces yo voy a leer, vamos a decir media hora máximo, voy a leer de las diferentes secciones del libro, y al final voy a leer Para llegar a La Habana, que es un poema que es muy emocional para mí, porque también tiene que ver con la muerte de mi madre, es mucho. Voy a empezar con esta sección que es cronografía. Yo siempre tengo mi papelito aquí y siempre después no hago lo que escribo, pero voy a tratar de cumplir más o menos. El primer poema se llama Cada paso.
Te he sentido tantas veces estos días que las cosas reflejan al azar nuestra vida. Cada paso, un paso asomando en tu rostro. Cada hora, el parpadear de tus miradas. Cada noche, un día, siempre cerca nuestro. Y ahora, ciclón en oasis. Contemplada la vida después que ya pasaste, sin tus ojos de mar, ni sonrisas, ni labios, el vórtice de quererte no me suelta jamás. En silencio las palmas se ahogan con el viento, doblando para siempre tus palabras de amor y el perfume de un sueño al diente al pasar. Desesperadamente en este manantial, tantas aguas que sobran, tantas velas sin mar, atormentado oasis de saber el final. Gira y gira la sombra en la frente fluyente de tu sangre que ruge, arremolinada en mí, como lento ciclón en oasis perdido. Nueva idea, muy breve este poema, pero alguien me dijo que le gustó, me gustaba mucho, uno a veces se olvida este poema, entonces lo voy a leer. Nueva idea. Más solo entre todos, pensando en la libertad, no sigo con los brazos cruzados. Me reviso los bolsillos para ver qué traigo. Nuevas necesidades, viejas angustias. Y este es uno de los poemas de las visitas a La Habana. Hay un jazz café en La Habana, se llama Jazz Café, y tiene muchas esculturas. Un escultor que hace esculturas sin cara y de instrumentos por todo el lugar. Quizás alguien ha estado está enfrente al Hotel Coiba, entonces tiene mucha asistencia, tiene el ambiente algo de turismo. Y se llama Long Playing en el Jazz Café. Aquí habrá gente que sabe lo que es el long playing, ¿no? Estos discos. Los LPs. LPs de cara A, cara B, en fin. De vinilo. Long playing en el Jazz Café. Suavecito giran los instrumentos por las paredes y el hombre invisible toca su bajo. Los camareros recorren las notas de los turistas que no saben los pasos del ron. Repican las sonrisas colgadas, buscando caderas para darse jamón en La Habana. Lo largo que se empinan para tocar en el Jazz Café. En cada brazo una muchachita que sueña por los cristales curvos. Giran simultáneas las dos caras, long playing en el fiel de Cuba. Voces acompañadas por el conjunto descabezado, susurrando la letra. It had to be you, nobody but you. Y ahora, bueno, yo no sé, tengo que leer Chozas en la Sierra, ¿no? Yo creo que No es obligado. bueno, voy a leer La soledad en La Habana, que es el siglo también de esa visita. La soledad en La Habana. No se trata del silencio. Hay pregones de escobas, colchones, mantecaditos en la memoria. Timbres de bicicleta, hermanos que se llaman por la ventana, voces altas que discuten y se quieren. Los boteros captan las señales, un flechazo de mano, por el aire, por la 31. Los melones llegan al mercado inalcanzable, mágicas pizzas
de a 10 en las esquinas, paladares estratificados para todos los gustos y gustos en las plazas y los cuartos para los turistas. No es fácil andar, anclar la soledad en La Habana, hallar en el apuro callejero la solitaria que reclama intersticios del porvenir de las memorias. La 180, la 42, la Castellana, la Sexta, Market Street, la Diagonal, Línea, Doña Blanca, Rua Garret con Pessoa, Piccadilly Circus, Picadillo en las calles de Misagua, Céspedes y Carmen Ribalta. Y se sabe, al caminar por tantas ciudades del mundo, solo se lleva el pueblo chico en los nervios electrizantes de la soledad. Ahora paso a la sección reversos. Y el primero, por supuesto, es extremadamente metaliterario. Contorno. Hay una palabra próxima que no existe. La mano del manco que acaricia. Una luz de narciso en el desierto que es el todo de la nada que nos cuenta. Hay una palabra que falta, que se escapa por los granos y las gotas. Algo humano que resiste y da vueltas la noche en la tinta del crepúsculo. Hay un poema que dice todo lo que siento, que quema los silencios, las cenizas de la historia, dando vueltas, escribiendo las palabras que faltan. Palabras sin canción, pues para los que conocen a Mendelssohn, pues es una vuelta, un reverso de canción sin palabras. Palabras sin canción. Sin cuerdas, como Mendelssohn, sin palabras. Así me escucho en la pantalla viendo pasar lo que las teclas computan. El cello canta con el piano una música de pensamiento definido. Mis palabras se quedan en el rectángulo deslindado por el tacto de un amor que ya no me toca. Y este se titula Son, pero cuando se habla de son en Cuba, pues te suena mucho, ¿no? Pero también es un verbo, en fin, entonces son como cenizas que regresan a la isla con las olas, o palabras tristes acumuladas desde lejos, como migajas endurecidas en el bosque, en la mandíbula de las hormigas, o manchas húmedas sin trillo certero. Las palabras quieren secar su tinta en el papel cubano, por fin, como cenizas que regresan a la isla. Y el último que voy a leer de esta sección se titula Por la Catedral del Helado, y esto tiene que ver con esta portada. Este es un cuadro de Fuster, un pintor cubano, un artista cubano, y se titula La Catedral del Helado, y es David y Diego, es decir, que tiene que ver con fresa y chocolate, tiene que ver con Copelia, tiene que ver con la heladería donde comienza la película, y tiene que ver con la conversación que tuvieron Diego y David al comenzar la película de Fresa y Chocolate, que tiene que ver con, al fin y al cabo, del tema de gay en Cuba y la problemática del revolucionario y por supuesto ahí tenemos a Lezama, y quién es el patriota más profundo, y en esa película descubrimos que es el joven, el hombre gay,
asociado con toda una tradición literaria. En fin, este cuadro dialoga con esa obra y con ese tema tan problemático. Y también, por supuesto, que aquí pasamos a lo racial también, porque vemos que aquí tenemos los chocolates, no es ya una marca de orientación sexual, sino que está también hablando del color en Cuba, ¿no? Y está el gallo de Mariano detrás, en fin, hay una complejidad intersemiótica desde la película, el cuadro y el libro. Yo, para añadir más aún a la complejidad intersemiótica, escribí un poema, mucho más, ese fue el último que envié, ¿no?, que se titula Por la Catedral del Helado, y está dedicado a Clara, porque este cuadro, bueno, mucho de este libro no fuera posible sin Clara, y sobre todo esta portada. Por la Catedral del Helado, para Clara. Y no, hay algo más que decir, porque en Coppelia hay diferentes colas. Una cola en moneda nacional y una cola en chavitos, y entonces es una catedral al fin y al cabo. Imagínense ustedes una heladería, que es una catedral y hay estos diferentes accesos de moneda, en fin, eso es importante para entender algunas de las imágenes, ¿no? Por la Catedral del Helado, para Clara. No todos llegan al mismo altar, ni a los mismos caminos refrescantes. Son tantas las diferencias que marcan desde entonces, después y mucho antes. Cucharaditas del vitral cromático, fresa, mamey, papaya y chocolate en el paladar de todos los clientes, placer de todo corazón que late. La mano negra con la mano blanca, de toda terrenal naturaleza que defiende la justicia franca. La mano blanca con la mano negra, al pensar el amor de los amores, que respeta la vida y nos alegra. Aquí está, ¿qué chozas está en esta sección? Se me había olvidado. Chozas de la Sierra. Yo viví, cuando dirigí un programa aquí en Limor, viví en Chozas de la Sierra unos años también. Y la calle, allí donde está esta casa, que era de Rimor, lleva el nombre Phyllis Turnbull, porque yo hice una campaña durante años y años para que le cambiaran el nombre a esa calle, porque ella hizo mucho por este pueblo. Y ella tiene en la casa precisamente un azulejo que dice Choza de la Sierra. Así que le cambiaron el nombre al pueblo, pero su casa aún llevaba el nombre, Choza de la Sierra. Y tiene que ver con la plaza central. Choza de la Sierra. Solo queda una, de verde y blanco, contra los ladrillos rojizos y las grúas metálicas. Su puerta se abre al abrevadero que aliviaba las mulas del pueblo. Una fuente lo borra ahora, y la plaza se llena de niños con la charanga gitana que recoge monedas frente al ayuntamiento. Bueno, paso ahora, vamos a decir, a la sección política. Yo he escrito muchos poemas, y sobre todo poemas interreales, muy políticos. Y esta es la época en que yo escribí varios poemas contra la guerra. Y entonces aquí vamos a ver, ese va a ser un motivo importante. Entonces esta es la sección de otros motivos. Y dialoga, el libro tiene el epígrafe de Rodó, de motivos de proteo, y por supuesto en la tradición cubana, los motivos del son. Es decir, que ahí hay, y está presente Guillén, está muy, yo me he dado cuenta, lo he descubierto, y tiene que ver con la canción hispánica, tiene que ver porque en fin, la versificación profunda que hay en la poesía que heredamos de la tradición hispánica.
El primero se titula Cambiarse los zapatos y tiene un epígrafe de Bertolt Brecht que dice: pero cuando por fin llegue el tiempo en que el hombre pueda ayudar al prójimo, vuelvan una mirada indulgente hacia nosotros. Regresamos a los que nacerán para hablar de los zapatos. Se titula Cambiarse los zapatos, perdón. Regresamos a los que nacerán para hablar de los zapatos, cuando ya no se cambien como países ni se rompan como soldados. A los que con la isla vayan, suavicen las debilidades que nos acechan a todos. Y en la ciudad que no se llega, caminen pensando en los descalzos que quedaron atrás y marchan hacia el frente. Este poema que mencionó Manuel, Monodia Polifónica, lo escribí mientras Estados Unidos estaba atacando de una manera muy fuerte a Fallujah, que quedó devastada esa ciudad. Y entonces yo tengo otro poema que se llama Complejo Militar Informativo, que es sobre la invasión inicial, pero lo que voy a leer es Monodia Polifónica, y tiene 3 partes. Entonces hay una enorme contradicción, ¿no? Monodia y polifónica, mono y poli. Entonces lo de monodia tiene que ver que es una elegía, ¿no? Una monodia es solo un tono elegiaco de muerte, ¿no? Y lo polifónico tiene que ver porque la muerte es algo que compartimos, pero hay muertes de madres, hay muertes de padres y hay muertes de niños en estas operaciones. Eso es lo más triste, ¿no? Entonces las partes se dividen como los padres, las madres y los niños. Monodia polifónica. 1. Hermano debajo de los escombros, pastor de arena sin nombre que buscó lo verde y se hizo pueblo entre los ríos. Te saco al sol y a la luna para que vean tu cara y tu cabellera y tiemble la tierra en batalla tan injusta. Relinchan las estrellas contra el fuego dirigido que cae sobre tu lecho. Eras padre en tu morada, en tu tierra, corazón de rebaño en el desierto, ramas a la vera de las aguas, y transformaron tu trigo en cardo, y en tus ojos cayeron colinas peladas y aguas muertas. Mueres en la vida, vivirás en la lluvia que busca sus charcos. 2. Hermana viuda en la tarde sin mañana, preparas berenjena rellena de cordero, la lengua del juez que resuena y delata los crímenes contra tu pueblo. ¿Quién te diera un prójimo de paz? ¿Quién te diera una posada en el camino que huye de la guerra? Te lanzan flechas como lenguas asesinas, rebaños de engaños, y el uniforme disfrazado de desierto envenena tus arroyos. Tus párpados de lamento volverán a las plazas para despertar en grito unido y romper la guarida de los chacales. 3. Niñas y niños, mortajas blancas sobre los hombros vivos. La vida vuelve a las ventanas y las calles recién barridas oyen una elegía funeral. ¿Entenderán esto las naciones? ¿Quién apretará el gatillo de una cámara para mostrarnos la sangre entre ríos rodeando las cunas salpicadas de civilización? El ganado muge, las cigüeñas huyen de sus nidos y las madres levantan a los niños sonrientes, amortajados de blanco en la mirilla de los soldados de los candidatos.